Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes por estar en esta última sesión del Senado de Becarios correspondiente a ese semestre. Y en esta ocasión pues tenemos el gusto de contar con la presencia de Itzel Rosas, que es estudiante de maestría del posgrado, que nos va a hablar acerca de la conjetura de Quillen a través del anillo de Bornstein. Adelante, Itzel. Muchas gracias, Carlos. Voy compartiendo pantalla. ¿Sí se ve? Sí, ahí se mira. Bueno. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la conjetura de Quillen a través del anillo de Bornstein. Este fue mi tema de tesis de licenciatura. Y pues bueno. Primero, pues, ¿de qué voy a hablar? Voy a tratar 4 puntos. Primero, un poco de preliminares. Es muy básico, de hecho. Después voy a hablar un poco sobre el anillo de Bornstein. Voy a hablar sobre copos finitos y después pues vamos a tratar de combinar estas dos para hablar sobre G-copos y la conjetura de Quillen. Pues de los preliminares son básicamente 3 puntos. G-conjuntos, R-módulos y copos. Entonces, pues vamos a hablar primero de G-conjuntos. Nos lo echamos rápido porque pues al menos creo que la mayoría ya sabe de qué trata esto. En esta plática, tanto los conjuntos como los grupos van a ser finitos. Entonces, si tenemos un conjunto X y un grupo G, a X lo vamos a llamar G conjunto si existe una función, en este caso la llamamos asterisco, de G cruz X en X. A esta función la llamamos acción y va a cumplir las siguientes propiedades. Primero, que la identidad del grupo, estrellita, cualquier elemento de X nos va a dar X. Y segunda, pues esta especie de asociatividad, ¿no? G producto con H, con G y H en el grupo, estrellita X, nos va a dar pues primero H actuando en X y después G actuando en este productito. Eso es un G conjunto, pues esto depende de cómo lo veamos. Si lo vemos como conjunto, esto va a ser un G conjunto. Si lo vemos por parte de la función, esto va a ser una acción actuando en X. Ejemplos. Pues los dos más básicos son los siguientes y los que más nos interesan. Tomamos un grupo G y H un subgrupo. Así, un subgrupo. Entonces, G módulo H, que es el conjunto de clases laterales izquierdas, pues esto realmente no es un grupo porque esto no necesariamente es normal. Entonces, pues es un conjunto. Lo vamos a convertir en un G conjunto con esta acción, por traslación, ¿no? Multiplicamos a cada clase lateral por un elemento de G. Nos va a dar esto. El segundo ejemplo, pues tomamos un grupo G y pues el conjunto que vamos a tomar es el mismo grupo. Es decir, G va a actuar sobre sí mismo y la acción va a ser la conjugación. Es decir, pues tomamos un elemento G, un elemento H y hacemos actuar G en H por conjugación. Nos va a dar el conjugado de H. Ahora, pues si tenemos un G conjunto X, vamos a tener la siguiente relación de equivalencia en X. Vamos a decir que X y Y, dos elementos en X, están relacionados si solo si existe un elemento en G, tal que uno se escribe como pues, este productito, ¿no? Del G con el otro elemento. Esta es una relación de equivalencia y pues esto nos da como resultado clases de equivalencia a las cuales vamos a llamar órbitas de G, de X en G, y las vamos a denotar por esto, O sub G de X. Se puede notar que estas órbitas pues son subconjuntos de nuestro G conjunto y además estas son ajenas y la unión de todas ellas nos da todo X. Ahora, ya tenemos nuestros objetos. Ahora, ¿cómo se relacionan entre ellos? Vamos a tomar dos G conjuntos, X y Y, cada uno con sus acciones correspondientes. Y pues vamos a decir que una función f de X en Y es un morfismo de G conjuntos si nos respeta la acción
es decir, que f de g actuando en x nos va a dar g actuando en f de x a través de la acción de y. Y bueno, si esta función, aparte de ser morfismo, es biyectiva, vamos a tener un isomorfismo de g conjuntos. Entonces, con esto vamos a decir que x y y son isomorfos como g conjuntos, si esto es una biyección, y lo vamos a denotar así. Ahora, un g conjunto va a ser transitivo si solo tiene una órbita. Es decir, que para cualesquiera x y y elementos en nuestro g conjunto, va a existir un elemento en el grupo tal que y va a ser g asterisco x. Y bueno, vamos a definir otras cosas. Tomamos un grupo G, X un G conjunto y un elemento en el G conjunto. Entonces definimos el estabilizador de X en G como los elementos del grupo, tales que nos fijan a nuestro elemento X. Y bueno, este asterisco es la acción de G sobre X. Ahora tenemos un teorema. Vamos a tomar G un grupo, X un G conjunto y un elemento en X lo llamamos X0. Entonces, si tomamos un elemento en nuestro grupo, el estabilizador de Gx0 va a ser el conjugado del estabilizador por G. Segundo, las órbitas, bueno, la órbita de X0 va a ser isomorfo como G conjunto a G módulo su estabilizador. El tercero es que si tomamos un subgrupo de G, entonces G módulo este subgrupo va a ser transitivo. Esto nos va a interesar después. Y 4, si tomamos si nuestro G conjunto es transitivo, entonces va a ser isomorfo como G conjunto a algún transitivo de este estilo. Que de hecho, pues este H va a ser el estabilizador de algún elemento de X. Tenemos otro teorema que se prueba con ayuda de este anterior, que nos dice que si tenemos un G conjunto finito X, entonces este va a ser isomorfo como G conjunto a la unión ajena de G módulo los estabilizadores de X sub I, con I corriendo por un conjunto de índices. Ahora, si tomamos a X como el conjunto de subgrupos de G, este va a ser un G conjunto bajo la conjugación. Y pues esta acción de conjugar nos va a definir una relación de equivalencia, que es la siguiente. Si tomamos H y K dos subgrupos de G, estos van a estar relacionados y solo si son conjugados. Y pues las órbitas nos van a dar un conjunto, bueno, vamos a denotar por S sub G entre corchetes a un conjunto de representantes de las órbitas que nos dé esta relación de equivalencia. Y a estas órbitas las vamos a llamar clases de conjugación de subgrupos de G. Y bueno, un lema de cómo se relacionan estos G módulo a algún subgrupo. Tomamos dos subgrupos H y K de G. Entonces, G módulo H y G módulo K van a ser isomorfos como G conjuntos y solo si H y K son conjugados. Esto también va a ser importante después. Bueno, hasta aquí de G conjuntos. Vamos a pasar a los R módulos. Primero, ¿qué cosa es eso? Tomamos un anillo cualquiera y decimos que M es un R módulo izquierdo. Sí, solo sí, pues M con la suma es un grupo abeliano. Y pues vamos a definir una multiplicación de R plus M en M, la cual va a ser asociativa, distributiva respecto de la suma, y pues el 1 del anillo por cualquier elemento de nuestro módulo, bueno, de nuestro conjunto M, va a ser el mismo M. A esto se le va a llamar un R módulo. Este es izquierdo porque la multiplicación de los elementos del anillo va a ser por la izquierda, pero también se puede definir como el producto por la derecha. El ejemplo que más vamos a estar usando va a ser cuando R es los enteros, y a estos
Y de hecho estos módulos sobre Z van a ser los grupos abelianos. Ahora, pues ya tenemos los módulos, cómo se relacionan entre ellos. Si tomamos M y M', R módulos izquierdos y alfa una función entre ellos, vamos a decir que alfa es un morfismo de R módulos izquierdos si básicamente nos separa sumas y nos saca los escalares. Ahora, si tomamos un anillo y una sucesión de morfismos de R módulos izquierdos de este estilo, a una sucesión de este estilo la vamos a llamar exactas y solo si para todo pedacito así, la imagen del morfismo alfa sub i menos 1 es igual al núcleo del morfismo alfa sub i. Esto no pasa seguido, bueno, no pasa siempre, pero normalmente se tiene esta contención. Más adelante voy a hablar de ella. Ahora, también nos interesan un tipo de módulos que se llaman libres, los cuales ahorita voy a definir gracias a este lema. Vamos a tomar un R módulo izquierdo F, entonces vamos a tener que son equivalentes que F tenga una base y que F sea la suma directa de algunos AIs, con estos AIs que sean isomorfos al anillo. Y si un módulo cumple alguna de estas dos condiciones, se le va a llamar módulo libre. Los módulos libres tienen bases, pueden ser finitas o infinitas. Y bueno, vamos a hablar ahora de Z-módulos. Entonces, pues primero definimos lo siguiente. Tomamos un Z-módulo izquierdo A, entonces su parte de torsión o submódulo de torsión, el cual lo vamos a denotar por T de A, van a ser los elementos de A que se anulan por algún natural. Es decir, que existe un natural tal que N por A es 0. Vamos a decir que A es libre de torsión si este T de A es 0. Y si este T de A es todo el módulo, vamos a decir que A es un Z módulo de torsión. Ahora, vamos a definir el rango de un Z módulo libre de torsión, primero de los libres de torsión, lo cual vamos a denotar por rank de G. Estamos tomando G. Va a ser el número de elementos en un subconjunto independiente máximo. Esto es para los libres de torsión, pero se puede también definir para cualquier Z módulo como rango, esta cosa, que se puede ver que este G módulo T de G, esto es libre de torsión. De hecho, es isomorfa su parte libre de torsión. Y bueno, la tercera parte de los preliminares son los copos. Entonces, pues definimos lo siguiente. Un orden parcial sobre un conjunto no vacío, en este caso L, va a ser una relación binaria que la vamos a denotar como un menor o igual que. En L que va a satisfacer que es reflexiva, que es antisimétrica, que es transitiva. Y al par L, menor o igual que, lo vamos a llamar conjunto parcialmente ordenado o para los cuates copo. El ejemplo que más vamos a estar usando es el siguiente. Tomamos un grupo finito G, entonces el conjunto de los subgrupos de G, el cual vamos a anotar por S de G, va a ser un copo con la inclusión. Y bueno, ¿cómo se relacionan los copos entre ellos? Si tomamos A y B copos, cada uno con su orden parcial, y una función de ellos, vamos a decir que F es un morfismo de orden si para cualesquiera elementos de A que estén relacionados entre sí, nuestra función va a respetar ese orden. Claro, en el copo B. Y vamos a decir que F es un morfismo. Si F es biyectiva, y aparte de que F sea morfismo de orden, su inverso también lo es. Y bueno, voy a hablar un poco de G-copos, porque esto va a ser bastante útil en el desarrollo del trabajo. Tomamos un grupo finito G y X un copo finito que además va a ser un G conjunto. Entonces vamos a decir que X es un G copo si para todo elemento del grupo y para cualesquiera X y Y elementos del copo que estén relacionados, si G actúa en ellos,
pues se va a seguir conservando esta relación de orden. Ahora, ¿cómo se relacionan estos G-copos? Si tomamos dos G-copos X y Y y una función entre ellos, vamos a decir que F es un morfismo de G-copos. Si F es un morfismo de orden y además es un morfismo de G-conjuntos. Claro, debe ser compatible con el orden que ya tienen X y Y. Y de igual forma vamos a decir que F es un isomorfismo de G-copos si F es isomorfismo de orden e isomorfismo de G-conjuntos. Ahora sí, hasta aquí los preliminares. Voy a empezar a hablar un poco sobre el anillo de Burnside. Primero debo hablar de la marca. ¿Qué es esto? Pues tenemos dos definiciones. Tomamos un grupo G, un subgrupo H de este grupo y un G conjunto finito. Entonces vamos a definir y denotar al conjunto de puntos fijos de X bajo la acción del subgrupo. Lo vamos a anotar como X a la H y van a ser los elementos del G conjunto, tales que bajo la acción de H quedan fijos. Esto pues, va a ocurrir para cualquier elemento de H. Y la marca de H en X, o la marca H de X, va a ser la cardinalidad de este conjunto. Y la vamos a denotar como phi sub H de X. Esta marca tiene propiedades que nos las da el siguiente teorema. Vamos a tomar otra vez un grupo, H y K subgrupos de G y X y Y G conjuntos finitos. Entonces, si tomamos la unión ajena de X y Y le sacamos su marca, esto va a ser la marca de X más la marca de Y. Si tomamos el producto cartesiano de X con Y le sacamos la marca, va a ser el producto de las marcas de X y Y. Y si tenemos que H y K son conjugados, entonces para todo conjunto finito vamos a tener que la marca de X un G conjunto transitivo. Entonces, la marca de un G conjunto transitivo, en este caso es la marca Hésima, va a ser el índice de K en su normalizador por este numerito alfa que depende de H y K, pero también se puede calcular como el índice de K en el normalizador de H por este numerito beta que también depende de H y K, que están definidos de esta forma. Son el alfa van a ser los grupos de G, tal que es conjugado acá y contiene H, y el beta va a estar definido, bueno, esto la cardinalidad de este conjuntito, y beta va a ser la cardinalidad del conjunto de subgrupos de G, que son conjugados a H y que están contenidos en K. Ahora, pues, si tomamos un grupo finito cualquiera, vamos a anotar por esta A chistosa a la clase de todos los G conjuntos finitos. Aquí en A vamos a tener una relación de equivalencia, la cual es la siguiente. Tomamos X y Y. Disculpen eso, está pasando aquí. Vamos a tomar X y Y, dos elementos en A, y vamos a decir que están relacionados y solo si son isomorfos como G conjuntos. Y bueno, vamos a anotar como X entre corchetes a la clase de a su clase de equivalencia, que la vamos a llamar la clase de G isomorfismo de X. Con esto vamos a definir este B más de G, que va a ser el conjunto de todas estas clases de equivalencia. ¿Qué pasa con este B más de G? Pues este B más de G con la suma y el producto que vamos a definir va a ser un semianillo conmutativo con unidad. La suma de dos clases va a estar definida como la clase de la unión ajena de X y Y el producto de las clases va a ser la clase del producto cartesiano de X y Y. Y bueno, en este B más de G vamos a tener una ley de cancelación. Es decir, si tomamos X, Y, Z
en B más de G, tales que X más Y es igual a Z más Y, entonces vamos a tener que X es igual a Z. Y como que esto nos recuerda un poquito a cómo se construyen los enteros, ¿no? Entonces, pues el anillo de Burnside, B de G, va a ser el anillo de Grothendieck de nuestro B más de G. Es decir, se va a construir como los enteros a partir de los naturales. Y pues además tenemos que el B de G, con G, un grupo finito, va a ser libre como grupo abeliano y va a estar generado por los elementos de esta forma, G módulo H, donde H va a recorrer los elementos de nuestras clases de equivalencia, ¿no? Entonces, vamos a tener que el B de G, de Burnside, va a ser, pues va a ser esta suma directa de estos, pues estos van a ser nuestros básicos con coeficientes en los enteros. Y los H van a estar recorriendo nuestras clases. Ok, entonces tenemos el siguiente lema. Vamos a tomar phi de B más de G en el producto de zetas, tantas veces como elementos haya en nuestro S sub G, y va a estar dado como sigue. Tomamos un X en B más de G, le aplicamos phi y nos va a dar la marca, un vector de las marcas. En cada entradita va a estar la marca H encima de X, donde pues cada H va a estar en nuestro S sub G. Este phi va a ser un morfismo de semianillos, el cual se va a extender de manera única a un morfismo inyectivo de anillos, el cual lo denotamos por phi subtilde, que diga phi tilde, que viene del anillo de Burnside en este producto de zetas, y vamos a tener que este diagrama conmuta. De hecho, a este producto de zetas se le llama el anillo fantasma y se le denota como B tilde de G. ¿Okay? Y bueno, como corolario de este lema, tenemos el teorema de Burnside, que de hecho es bastante importante, y que nos dice que si tomamos un grupo finito G, y X y Y elementos van iguales, sí, solo sí, sus marcas son iguales para todo elemento en nuestro S sub G. Y bueno, hasta aquí voy a hablar del anillo de Burnside. Voy a pasarme con copos finitos. Y bueno, tomamos un copo, como ya habíamos definido los copos, finito. Entonces, vamos a definir el conjunto de cadenas de elementos de Y de longitud n+1 de la siguiente forma. Pues van a ser cadenitas, ¿no? Van a ser cadenitas donde cada Y va a ser menor estricto que el Y más 1. Con los Y's en Y. Lo vamos a denotar como S sub n de Y. Y con esto vamos a poder definir la característica de Euler de Y, la cual vamos a denotar por G de Y, que va a ser la suma desde 0 hasta infinito, de -1 a la n, por la cardinalidad de nuestro S sub n de Y. Aquí quiero mencionar algo. Esta característica de Euler se va a poder ver como, si tomamos el copo, si lo dibujamos, y dibujamos la relación entre los elementos, la característica de Euler la vamos a poder calcular como puntos menos rayas, más triangulitos, menos tetraedros y así sucesivamente. Bueno, esta suma va a ser finita porque nuestro copo va a ser finito. Bueno, ¿cómo podemos ver esto? Pues con un ejemplito. Tomamos un copo X, esta va a ser la representación de nuestro copo, y noten que tenemos puntitos, tenemos rayitas, pero ya no tenemos ni triángulos ni cosas sucesivas. Entonces, tenemos 5 puntitos y tenemos 6 rayitas. Entonces, nuestra característica de Euler la vamos a calcular así: 5 puntitos menos 6 rayitas, pues es -1. Y esta va a ser la característica de Euler de nuestro copo, de este copo. ¿Ok? Y bueno,
pasamos a lo divertido. Primero un poco de notación. Tomamos X y Y, dos copos, cada uno con sus órdenes parciales, y tomamos F y G, morfismos de orden entre ellos dos. Y vamos a denotar de esta forma, que F es menor o igual que G. Si la imagen, bueno, si F de X es menor o igual que G de X, claro, bajo el orden de Y, para cualquier elemento de X. Y bueno, si tomamos F y G, morfismos de orden entre X y Y, vamos a decir que son comparables si F es menor o igual que G o G es menor o igual que F. ¿Ok? Bueno, tenemos la siguiente definición. Tomamos R un anillo y un complejo de cadena, que lo vamos a denotar así, va a ser una sucesión de esta forma, de una sucesión de morfismos de remódulos. Cada C sub n va a ser una remódulo izquierdo. Los delta sub n, que van a ir de C sub n en C sub n menos 1, van a ser morfismos de remódulos, los cuales vamos a llamar diferenciales. Y pues a diferencia de las sucesiones exactas, aquí solo vamos a tener esa contención de lo que ya les había hablado, que la imagen de delta sub n más 1 va a estar contenida en el núcleo de delta sub n, y esto para cada entero. Para lo que nos interesa, vamos a tomar aquí un copo, y nuestro R van a ser los enteros. Entonces, vamos a definir a C sub n de X como este Z módulo libre que va a tener como base los elementos del S sub n de X. Y los morfismos, que los vamos a llamar como D sub n, que van a ir de C sub n de X en C n menos 1 de X, van a estar dados de la siguiente forma. Van a ser estas sumas alternadas de estos vectorcitos, bueno, estas cadenitas. ¿Y qué denota este X sub I gorrito? Pues a esta cadenita le vamos a quitar el elemento yésimo. Bueno, de hecho es el I más 1. Pero le vamos a quitar el X sub I. Y bueno, tenemos el siguiente lema, que es muy fácil de probar, de hecho. Tenemos X un copo, entonces de n más 1 seguido de d sub n va a ser 0, y esto va a ocurrir para todo entero. Y bueno, tomamos otra vez X un copo y una sucesión de este estilo. Entonces con este lema, pues se puede notar que esta condición es equivalente a que la imagen del dn más 1 esté contenido en el núcleo de dn. Con esto vamos a poder definir la enésima homología del copo como el núcleo, de hecho aquí me equivoqué, aquí debería ser del núcleo del dn módulo la imagen del dn más 1. Un ejemplo para fijar ideas, tomamos este copo con un solo elemento y consideramos este complejo. Notemos que pues el C1 de X va a ser 0, e igual los negativos van a ser 0. Y bueno, aquí el C sub 0 de X va a ser los enteros. Los morfismos de 1 y de 0 pues son el morfismo 0. Entonces, la homología de X va a ser los enteros si n es igual a 0, y va a ser 0 si no es 0. Ahora, pues ya tenemos los dn's, tenemos los diferenciales. ¿Cómo se relacionan estas cadenitas? Pues vamos a definir la aplicación de cadenas de R módulos izquierdos de este complejo. En este complejo va a ser una sucesión de morfismos de R módulos izquierdos. Los vamos a anotar como F sub n, así en general, que van a ir de C sub n en C sub n', tal que estos diagramas van a conmutar. Para lo que nos interesa, vamos a considerar X y Y dos copos, F un morfismo de orden, y otra vez R va a ser los enteros. Entonces,
a estas f sub n las vamos a denotar como c sub n de f, que van a ir de Cn de x en Cn de y van a estar definidas así. Tomamos una cadenita de este estilo. Entonces, le aplicamos f. Y si estas imágenes siguen nuestro orden estricto, pues la imagen de, bueno, Cn de f de la cadenita va a ser esta otra cadenita. Pero si por alguna razón alguno de estos dos son iguales, esto nos va a dar 0. Ahora, con esto, ¿qué podemos hacer? Pues muchas cosas. Vamos a tomar x y y dos copos y f y l, morfismos de orden entre x y y, y vamos a decir que f es homotópico a L si para cada entero existe una delta sub n que va a ir de Cn de x en Cn más 1 de y, o sea, va a ir como si nos regresamos a este diagramita, esto va a ir así cruzadito. Va a existir un morfismo de este estilo, tales que delta sub n compuesta con d' n más 1, más dn compuesta con delta sub n menos 1, esto nos va a dar el Cn de f menos Cn de L. Y lo vamos a denotar con esta cosita. Y bueno, ser homotópico nos va a dar una relación de equivalencia. Ahora, si tenemos que dos morfismos de orden f y l entre x y y son homotópicos, si les aplicamos la homología, vamos a tener que son iguales. Estos morfismos van a ser iguales. Y van a ir de la homología enésima de x en la homología enésima de y. Y bueno, ya tenemos qué significa que dos morfismos sean homotópicos. Ahora, ¿qué significa que dos copos sean homotópicos? Pues vamos a decir que x y y, dos copos, son homotópicos si existen morfismos de orden, uno que va a ir de x en y y el otro que va a ir de y en x, tales que las composiciones correspondientes van a ser homotópicas a las identidades en x y en y. Y lo vamos a denotar igual. X, esta tilde y. Y bueno, un caso particular es si tomamos un copo y si este es homotópico a un punto, vamos a decir que el copo es contraíble. Ahora, si tomamos, bueno, el lema siguiente nos dice que si tomamos dos copos que son homotópicos, entonces sus homologías son isomorfas para toda n en los enteros. Y bueno, como corolario tenemos que si x es contraíble, entonces, pues ya vimos que la homología de un punto es z si n es igual a 0 y 0 si no. Entonces, si x es contraíble, su homología va a ser isomorfa a esto. Y bueno, un teorema que es bastante fuerte es el siguiente. Tomamos f y l morfismos de orden que son comparables, entonces van a ser homotópicos. La prueba no la doy porque sí está bastante tediosa, está muy larga. Y pues realmente para estos eventos no hay mucho tiempo que digamos. Y bueno, con esto ya tenemos la homología de copos, ya tenemos parte de teoría sobre el anillo de Burnside. Entonces, pues vamos a entrar a lo bueno, ¿no? Sobre G-copos y la conjetura de Quillen. Primero, si tomamos un G-copo, entonces para cualquier natural, nuestro conjunto de cadenas va a ser un G conjunto con esta acción. Tomamos un elemento en el grupo y una cadenita en S sub n de x. Entonces, el G va a actuar pues entrada a entrada. Así de sencillo. Bueno, esto se puede porque x es un Jacobo. Entonces, S sub n de x lo vamos a poder ver como un elemento del anillo de Burnside. Con esto vamos a poder definir el invariante de Lefschetz de x, que va a ser el elemento del anillo de Burnside que se va a definir de esta forma. Noten que es un poco parecido a la característica de Euler.
Nada más que pues, al ser el elemento del anillo de Burnside, pues esto debe ser un elemento del anillo de Burnside. Entonces, a nuestro invariante de Lefschetz lo vamos a definir así y lo vamos a denotar como lambda sub x. Ejemplitos. Si tomamos x, este Jacobo, pues su invariante de Lefschetz, siguiendo la definición anterior, pues nos va a dar pues esto mismo, porque no tenemos S sub n de x con n mayor a 0. Van a ser 0. Entonces vamos a tener esta cosa, que en realidad dentro del anillo de Burnside va a ser esta cosa, que es nuestro 1. Y bueno, si tomamos el copo vacío, pues su invariante de Lefschetz nos va a dar el 0 del anillo de Burnside. Propiedades de esta cosa, pues si tomamos x y y dos G-copos, entonces el invariante de Lefschetz de su unión ajena va a ser la suma de los invariantes de Lefschetz dentro del anillo de Burnside. Y bueno, si otra vez tomamos x y y dos G-copos, G un grupo, finito, claro, y tomamos su producto cartesiano con la acción diagonal y con este orden, o sea, tomamos x, y, menor o igual que x', y', esto es así solo sí, x es menor o igual que x' con el orden de x, y y es menor o igual que y' con el orden de y. Si tenemos esto, el invariante de Lefschetz del producto cartesiano de x con y va a ser el producto de los invariantes de Lefschetz en el anillo de Burnside. Más propiedades. Tomamos x y y G-copos y ahora tomamos un subgrupo H de G. Entonces, los puntos fijos del invariante de Lefschetz va a ser el invariante de Lefschetz del conjunto de puntos fijos de X bajo la acción de H. Pero esto va a estar en el anillo de Burnside de este grupo de Weyl de H. Si tomamos la marca del invariante de Lefschetz de X, de H, vamos a tener la característica de Euler del conjunto de puntos fijos de X bajo la acción de H. Y pues si tenemos dos invariantes de Lefschetz que son iguales en el anillo de Burnside, esto va a pasar sí, solo sí, sus características de Euler correspondientes, o sea, según nos dice 2, van a ser iguales. Y esto va a ocurrir para cualquier subgrupo H. Y bueno, tenemos la siguiente proposición. Si tomamos x y y G-copos, las composiciones, estas de F y L, correspondientes son comparables con las identidades en X y en Y, entonces los invariantes de Lefschetz de X y Y van a ser iguales en el anillo de Burnside. Y bueno, si un G-copo X tiene un elemento mayor o menor, pues este G-copo va a ser contraíble. Este sí lo probé, pero solo probé la parte 1. Pero para eso necesitamos lo siguiente. Vamos a ver la característica de Euler de otra forma. Entonces tomamos X un G-copo. Y pues ya sabemos que nuestra característica de Euler de X va a estar definida como esta cosa. ¿Ok? Entonces vamos a considerar la siguiente sucesión exacta. Esta sí va a ser exacta. Consideramos esta sucesión exacta. Ahora, recordemos que los C sub n de x están generados por los elementos de S sub n de x. Entonces, realmente el rango de C sub n pues es esto.
es la cardinalidad de nuestro S sub n de x. Entonces, pues la característica de Euler de x la vamos a poder ver como esta suma alternada otra vez, pero en lugar de esto podemos poner el rango de ese sub n de x. ¿Ok? Ahora, vamos a considerar dos sucesiones exactas para cada n. La primera es esta. Tomamos el núcleo de Dn, con la inclusión lo metemos en C sub n de x, y pues con D sub n la vamos a correstringir y nos da esta cosa, su imagen. Ahora, la segunda, pues es, primero tomamos la imagen de Dn más 1, que ya sabemos que está dentro del núcleo de Dn, y pues tomando el epimorfismo canónico, tenemos que esto es la homología enésima de x. Con estos dos podemos tener lo siguiente. Bueno, como en álgebra lineal, tenemos que el rango del en medio va a ser la suma de los rangos de los otros dos. Entonces, pues vamos a tener que el rango de Cn de x va a ser el rango del núcleo de Dn más el rango de la imagen de Dn. Y el rango del núcleo de N va a ser el rango de la imagen de Dn más 1 más el rango de la homología enésima de x. Entonces, pues tenemos que el rango de esta cosa va a ser igual a el rango de este más el rango de estos dos. Y aquí metemos sumas alternadas. Y aquí igual no me va a caber. Y un menos 1 a la n de todo esto. Ay, todo esto. Pues con estas sumas alternadas vamos a tener que estos dos se nos van a eliminar. Entonces, pues realmente vamos a tener esta suma del rango de Hn de x. Pero pues esto ya sabíamos que era la característica de Euler de x. Entonces, pues vamos a tener que otra forma de ver a la característica de Euler va a ser mediante los rangos de las homologías. Y pues eso lo vamos a usar en la prueba de la proposición. Entonces vamos a tener que, basta con demostrar por un teorema anterior, que para todo subgrupo vamos a tener que estas, bueno, basta ver que estas características de Euler son iguales. Entonces, si tomamos F y L morfismos de G-copos, uno que va de X en Y y otro de Y en X, entonces, si los restringimos a el F a X a la H, vamos a tener que el morfismo va a ir de este conjunto de puntos fijos en este conjunto de puntos fijos. Y simétricamente, L sub H se va a definir como esta restricción de L a los puntos fijos de Y. Entonces, pues vamos a tener que las composiciones son comparables. Las composiciones correspondientes van a ser comparables con las identidades de cada uno de nuestros conjuntos de puntos fijos. Entonces, por el último teorema que probamos en la parte de copos finitos, pues vamos a tener que estas cosas van a ser homotópicas. Entonces, si le sacamos la homología a estas cosas, vamos a tener que la homología enésima de esta composición va a ser la homología enésima de la identidad, que pues es la identidad de esta homología,
y análogamente con esta cosa. Entonces, pues, ¿qué nos dice esto? Que estas composiciones de homologías van a ser estas identidades, pero esto nos dice que los morfismos son invertibles. Entonces, pues vamos a tener que las homologías del conjunto de puntos fijos de X bajo la acción de H va a ser isomorfa a la homología enésima del conjunto de puntos fijos de Y bajo la acción de H. Entonces, si sacamos rangos, pues vamos a tener que son iguales. Y pues si hacemos otra vez lo de las sumas alternadas, pues vamos a tener que son iguales. Pero ¿esto qué nos dice? Que las características de Euler de estas cosas son iguales. Entonces, pues ya tenemos el 1 del teorema anterior. El 2 realmente se basa en esto. Y bueno, ahora sí. ¿Qué es esto de la conjetura de Quillen? Primero, si tomamos un grupo G y un número primo P tal que divide al orden del grupo, vamos a denotar por S sub P de G al conjunto de P subgrupos de G no triviales. Es decir, esta cosa. Y bueno, este va a ser un G copo con la acción conjugación y el orden pues que nos da la inclusión, ¿no? Es decir, que si tomamos H y K aquí en S sub P de G, este H va a estar por debajo de K, sí, solo sí, sus conjugados pues están igual. El conjugado de H está por debajo del conjugado de K. Esto que nos dice que lo podemos ver como elemento del anillo de Burnside, ¿no? Bueno, ya su invariante de Lefschetz. Pero bueno, la conjetura de Quillen realmente es topológica. Es más de topología algebraica que de álgebra. ¿Y qué nos dice? Pues si tomamos un grupo finito y un primo que divide al orden de G y consideramos S sub P de G, entonces pues van a ser equivalentes. Primero que la realización geométrica de este S sub P de G va a ser contraíble. Es decir, que va a ser homotópica, según como se define en topología algebraica, va a ser homotópica un punto. Y dos, que existe un P subgrupo normal no trivial de G. Oye, padre, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con todo lo que vimos anteriormente? Pues vamos a dar este teorema. Vamos a decir que vamos a tomar un grupo G, igual finito, y vamos a ver que el invariante de Lefschetz de S sub P de G es la unidad en el anillo de Burnside si solo si existe un P subgrupo de G normal no trivial. Y pues esto sí lo vamos a mostrar. Entonces, primero vamos a suponer esto, que el invariante de Lefschetz de esta cosa es la unidad en el anillo de Burnside. Entonces, para todo subgrupo H de G se va a cumplir que su marca, H-ésima, es 1. En particular, pues como tenemos esto, bueno, en particular se va a cumplir para G, para todo el grupo. Entonces, pues como esto es igual a la unidad, pues es esto, y esto es 1. Es decir, que la característica de Euler del conjunto de puntos fijos de esta cosa bajo la acción de G es 1. Y pues realmente este conjunto de puntos fijos es distinto del vacío, porque si no, esto sería 0. Entonces, pues, ¿qué nos dice esto? Que va a existir al menos un elemento aquí, el cual vamos a llamar P. Pero esto que nos dice que para todo elemento en el grupo, este conjugado va a ser igual a P. Es decir, que tenemos un P subgrupo de G normal que no es trivial. Ahora, el regreso. Supongamos que P es un P subgrupo normal no trivial de G. Y vamos a considerar este subconjunto de S sub P de G, el cual vamos a denotar como este intervalito, que va a constar de los subgrupos de G, de hecho son los P subgrupos de G, que van a tener siempre contenido a P. Y pues se puede notar que este es un Jacopo, porque si tomamos a alguien aquí, entonces pues va a tener por debajo a P. Y luego
conjugando, pues se va a mantener el orden. Y ahora tomamos pues la inclusión de este intervalito en S sub P de G y F pues al revés. Estos van a ser morfismos de G copos. Bueno, esta es la inclusión y como P es normal, pues F va a estar dado de esta forma. Ahora, pues si hacemos las distintas composiciones, pues primero la inclusión seguida de F nos va a dar, haciendo nuestros calculitos, que es el morfismo identidad de nuestro intervalo este. Entonces, pues esta cosa y esta cosa van a ser iguales. Entonces van a ser comparables. Digo, en particular podemos poner esto, podemos poner esto. Ahora, si hacemos la otra composición, pues primero F igualado en Q, pues nos va a dar PQ. Y pues la inclusión nos va a dar lo mismo, pero sabemos que esto tiene contenido a Q, que pues esto realmente es la identidad de S sub P de G evaluado en Q. Entonces, pues a tener que esta composición es comparable con este morfismo. Entonces, pues por propiedades que ya habíamos visto del invariante de Lefschetz, vamos a tener que el invariante de Lefschetz de S sub P de G va a ser igual al invariante de Lefschetz de esta cosa. Pero como esta cosa tiene un elemento menor, que realmente es P, pues vamos a tener que esta cosa va a ser igual a la identidad, bueno, a la unidad en el anillo de Burnside. Es decir, que tenemos pues lo que queríamos, ¿no? Este teoremita pues ya nos hizo el trabajo sucio para lo que sigue. Vamos a definir lo siguiente. Tomamos X un G copo y vamos a decir que este es G contraíble si para cualquier subgrupo de G tenemos que el conjunto de puntos fijos de X bajo la acción de H, esto va a ser contraíble. Pues el teorema, que fue el resultado más fuerte de la tesis, el principal de hecho, pues es el siguiente. Tomamos G un grupo y P un primo tal que divida el orden de G. Entonces van a ser equivalentes. Primero, esta igualdad entre este invariante de Lefschetz y la unidad del anillo de Burnside. Segundo, que existe un P subgrupo de P, un P subgrupo P de G normal no trivial. Y tercero, que S sub P de G es contraíble. Y pues como que esto nos suena a la conjetura de Quillen, ¿no? Y pues bueno, vamos a demostrarlo en lo que queda tiempo. No es mucho, pero ya vamos a terminar. Pues primero, tomamos G un grupo finito. Y pues el 1 implicado se da por el teorema anterior que probamos, que de hecho aquí es un sí solo sí. El 2 implica 3, pues como P es normal en G, pues en particular se tiene que P está en este conjunto de puntos fijos para cualquier subgrupo de G. Tomamos F, un morfismo de G copos, que ver de este conjunto en esta cosa que ya habíamos definido antes, y la inclusión, que ver de esta cosa en este conjunto de puntos fijos. Van a ser morfismos de G copos definidos de esta forma. Y pues otra vez, como esta cosa tiene un elemento menor, pues va a ser contraíble. Y pues otra vez vamos a hacer casi lo mismo que en el teorema anterior. Tomamos las composiciones y vamos a que esta composición es igual a este morfismo de identidad. Esto ocurre para todo Q en esta cosa. Y pues en particular van a ser comparables. Pues también vamos a observar que la otra composición se va a comportar de manera similar a cómo se comportó en el teorema anterior, nada más que esta vez con este conjunto de puntos fijos. Y pues otra vez son comparables, entonces son homotópicos, por lo que pues esta cosa, este conjunto de puntos fijos, va a ser homotópico a este intervalito. Pero como esta cosa es contraíble, entonces tenemos que esta cosa es contraíble. Pero como ya habíamos dicho, que esto ocurre para cualquier subgrupo de G, pues vamos a tener que ese sub P de G va a ser G contraíble.
Y por último, el 3 implica 1. Como estamos suponiendo que esta cosa es G contraíble, entonces, pues su conjunto de puntos fijos bajo la acción de H va a ser pues contraíble. Tomando características de Euler, pues vamos a tener que la característica de Euler de esta cosa va a ser 1, que es la característica de Euler de esta cosa, que pues si tomamos puntos fijos bajo la acción de H, pues nos va a dar lo mismo, ¿no? Pero esto es la unidad en el anillo de Burnside, puntos fijos, pero esto pasa para todo subgrupo de G. Y pues, ¿qué nos dice nuestro teoremita anterior? Que los invariantes de Lefschetz de estas dos cosas van a ser iguales. Que el invariante de Lefschetz de esta cosa, pues es la unidad del anillo de Burnside. Y pues ya, eso es todo. Bibliografía. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Itzel. La verdad que estuvo muy interesante. No sé si alguien del público tenga alguna duda. Este es el momento para hacerlas. Bueno, en lo que se anima la gente. Yo tengo, tengo algunas. O sea, la primera es, por ejemplo, tú el último que mostraste, o sea, recuerdo que en resumen habías mencionado que es más débil, ¿no? Que la conjetura esta de Quillen. O sea, es más Sí. débil en el sentido de que si ya tuvieras que todo tu copo es contraíble, ya fuera G contraíble, ¿o en qué sentido es más débil? Bueno, es que G contraíble y contraíble pues no son equivalentes, ¿no? Ajá. Una sí implica la otra, pero la otra no necesariamente implica la primera. En ese sentido es más débil. Es Porque más si débil. tuviéramos Ajá, sí, sí. eh, ay, esto se lo respondí bien. Pues es que es eso, realmente, esto G contraíble, no me acuerdo si es al revés, G contraíble implica contraíble o al revés, pero no necesariamente se da el recíproco. En ese Tomando, sentido perdón, tomando G igual al grupo trivial tienes contractibilidad. ajá, sí, exacto, eso. Es más general esta G contractibilidad que contractibilidad. Sí, sí, cierto. Sí, porque yo lo dije al revés, ¿no? Pero pues, justo que dice Benjamín, ¿no? O sea, hay espacios que, o sea, hay X contraíbles que no son G contraíbles, ¿no? Por ejemplo. Y ahí es donde ya está debilitada la hipótesis, ¿no? Que propone Quill. Sí. Ok, ok. Bueno, y una última pregunta. Entonces, aquí, a ver si no me perdí, o sea, donde entra la New Burnside es en la parte de este invariante de Lefschetz, ¿verdad? Sí. O sea, es el que te da como la conexión entre ambas implicaciones. Sí. Okay. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, de mi parte ya serían todas las preguntas. No sé si alguien más quiere hacer otra. Bueno, si no es el caso, pues te volvemos a agradecer, Itzel. Muchas gracias por animarte a dar la plática. Gracias a ustedes. Gracias, Itzel. Estuvieron muy bonitas tus diapositivas. Ay, gracias. Sí, la verdad que sí. Te las demos quedaron bonitas acá. Bueno, antes de pasar a nuestra ronda nuestra ronda habitual de charla, ¿no? Casual, que introducimos ese semestre, pues me gustaría dar un anuncio así rápido. Ya como había comentado, esta es la última charla del semestre, pero también digamos que la última charla en la que Miguel y yo estamos como coordinadores. Ya a partir del siguiente año, precisamente Itzel y otro estudiante del posgrado que se llama Eric,
van a dirigir el seminario, ¿no? Entonces ellos posteriormente se van a comunicar con estudiantes del posgrado, no sé, de aquí la verdad que sea el posgrado, pero bueno, eventualmente pues ellos van a comunicar con esos estudiantes y van a, pues digamos, dialogar, ¿no? O sea, que cómo fue ese seminario, qué les pareció y pues van a proponer fechas, ¿no? Para el siguiente. Entonces pues ahí ya, si siguen ahí, pues, ¿cómo se dice? Pues digo, un poco pegados ahí al programa que tenemos del seminario, pues ya van a ver que el siguiente semestre pues ya Itzel y Eric van a estar dirigiendo. Y pues de mi parte, pues no queda más que agradecer por todo. Digamos, no, la verdad no sé si la gente que está aquí pues estuvo en todas las charlas, pero al menos pues, agradecer, ¿no? En las que estuvieron. Y pues por agradecer pues todos los, pues, o sea, no sé, las fallas que pudieron haber y todo eso, ¿no? Entonces yo por mi parte me despido de esa manera y pues le deseo lo mejor a Itzel y a Eric, ¿no? En el siguiente año que les toca coordinar. Muchas gracias.